Amigos, ¿cómo están? Muy buen día. Como siempre, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jorge Arellano. Bienvenidos a este webinar, que les prometo va a ser un webinar sencillo, con mucha información de riqueza, porque el objetivo es precisamente eso, generar riqueza aprovechando los beneficios fiscales y el poder del efecto compuesto. Hay una persona que yo sigo mucho, que es Warren Buffett, y él te dice que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero puedes conservar. Esa es una frase poderosa porque habla precisamente de una de las características principales de la gente rica. Ellos saben administrar su dinero. Hoy y en general, el dinero se va de tres formas. El dinero se puede ir básicamente por el tema de impuestos, se puede ir por el tema de los imprevistos y obviamente se puede ir por el tema de los gastos. No hay ninguna otra forma de cómo se te va el dinero. O es a través de impuestos, a través de los imprevistos que pasan en tu vida diaria como persona física o como empresario y el tema de los gastos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los impuestos. El principal socio de tu negocio es la Secretaría de Hacienda, no hay otro. El principal socio de tu negocio o de tu vida financiera es Hacienda. Si eres persona moral, le pagas cerca de un 30% y si eres persona física, puedes llegarle a pagar hasta un 35% de impuestos. Es decir, si vemos la semana de lunes a domingo, pues prácticamente de lunes, martes y miércoles, lo que ganas prácticamente es de Hacienda. Y además, si tienes empleados, agrégale un 10% más de el PTU o de la PTU. Y algo que es importante en este tipo de seminarios que damos, en este tipo de webinars, es que si el que me está viendo es un fiscalista puritano o un fiscalista al 100%, yo lo que le pediría es que vaya viendo todo el webinar y al final me deje sus comentarios, porque obviamente hay ciertas restricciones en el pago de impuestos, pero genéricamente así funciona el tema de pagos de impuestos. Por eso es que tu socio es Hacienda y por lo tanto debes saber cómo tratar esa relación con Hacienda. Los impuestos tienen un poder destructivo para ti y tu economía, para ti y para tu empresa si no lo sabes manejar. Ray Dalio es el fundador de uno de los fondos más grandes que existe en el planeta y él tiene un ejercicio que habla sobre el poder destructivo de los impuestos. De hecho, también puedes ver el video que está en mi canal de YouTube y ahí puedes ver cómo el pagar impuestos tiene un impacto devastador en tu economía. Por lo tanto, si te guste o no te guste pagar impuestos, hay que hacerlo. Entonces, si de todos modos vas a pagar impuestos, creo que es importante que sepas cómo manejarlos, ¿no? Aprender sobre los impuestos te permite generar mucho más capital a largo plazo y es la forma más inteligente de proteger tu dinero. Por ejemplo, si tú eres un profesional independiente, caes dentro de esa rama de profesional independiente, es decir, eres un abogado, eres un médico o doctora, arquitecto, futbolista, cualquier persona que tiene un ingreso como profesional independiente, que puede ser inclusive un cantante, experto en redes de mercadeo, que hay varios de ellos. Si eres tú un empleado, un ejecutivo de empresa, ya sea de mediano, alto nivel, desde un director general o CEO de la compañía, o si eres un gerente o mando medio, esta plática es para ti. Debes aprender cómo manejar tus impuestos. Si eres dueño de empresa, tienes que ver también la parte personal y la parte empresarial. Pero en este webinar nos vamos a enfocar a las personas físicas más que las personas morales. Así es que si tú caes dentro de esta zona, esta plática es importante para ti. Sin entrar en muchos detalles, los impuestos se pagan de la siguiente forma. Vamos viendo la parte normal, cómo paga los impuestos del punto de vista normal una persona física. Y luego lo vamos a ver con el beneficio fiscal. Siempre va a haber ingresos acumulables. Los ingresos acumulables, en este ejemplo, van a ser 700,000 pesos al año. De ahí le vas a quitar los gastos deducibles que tú puedas tener como persona, ¿no? En tu actividad empresarial. En este caso, vamos a suponer que fueron 500,000 pesos de gasto deducible durante el año. Por lo tanto,
ahí vas ya descontando para tu base gravable. Además, hay gastos deducibles adicionales que los puedes meter en tu declaración anual, pero en este caso vamos a suponer que esta persona no logró meter nada de gastos. Por lo tanto, su base gravable es de 200,000 pesos. 700,000 de ingreso menos 500,000 de gastos me da una base gravable de 200. Ahí le aplico la tasa de impuestos, que en este ejemplo vamos a ponerla que es el 30%. Por lo tanto, lo que va a pagar de impuestos esta persona al final del año son 60,000. Obviamente de ahí le tienes que quitar los pagos provisionales, pero en este ejemplo, así, ejemplo sencillo, esta persona tendría que pagar 60,000 pesos al año. ¿Qué pasa si esta persona decide utilizar algunos beneficios fiscales o gastos deducibles adicionales que puedes meter en tu declaración anual? Tiene los mismos de 700,000 pesos de ingreso, de ahí le vamos a quitar los 500,000 pesos de gastos deducibles y esta persona decide meter gastos deducibles de impuestos adicionales que están en la ley. Por lo tanto, la base gravable baja a 100,000. Si le aplico la misma tasa de impuestos, esta persona va a estar pagando 30,000 pesos. Es decir, utilizando ciertos beneficios fiscales en gastos deducibles que puedes meter en tu declaración anual, esta persona se va a ahorrar el 50% de impuestos, es decir, ahorra 30,000 pesos. Por lo tanto, una forma de pagar menos impuestos es deducir la mayor cantidad de gastos que permita la ley. Ahora bien, vamos viendo qué son los gastos deducibles. ¿Cuáles son algunos gastos deducibles de impuestos? Bueno, existen varios de ellos. Voy a poner algunos ejemplos, pero entre ellos está la parte de la salud, es decir, todo lo que son honorarios médicos y dentales, toda la parte de gastos hospitalarios, si tuviste algún problema de salud durante el año, o tus dependientes, primas por seguros de gastos médicos mayores, en la parte de salud, entre otros principalmente. En la parte de educación, existe la posibilidad de deducir las colegiaturas en instituciones educativas privadas, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato, con algunas limitantes, pero lo puede ser deducible. Y hay algunos otros que también pueden ser deducibles, como son los gastos funerarios, intereses reales por créditos hipotecarios, donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos, etcétera. Y además de todo lo anterior, tienes otros beneficios fiscales que la ley te permite utilizar, aprovechando además el efecto o el poder del ahorro compuesto a través de herramientas como los seguros. ¿Qué beneficios adicionales tenemos? La ley marca algunos beneficios dentro de la propia ley que tú puedes aprovechar para efectos de tu retiro. Vamos a hablar de 3 artículos. El artículo 93, que es la fracción 21, que habla sobre la exención. Tenemos 2 artículos más, el artículo 151, fracción quinta, que habla sobre la deducción y exención. Y por último, el artículo 185, que es el diferimiento, es decir, cómo voy a diferir el pago de impuestos. Estos 3 artículos te dan algunos beneficios que hay que aprovechar al máximo. El primero es, obviamente, un ingreso que no está sujeto al pago de impuestos. El segundo es la reducción en el pago de impuestos. Y el tercero, como te dije, es postergar el pago de dichos impuestos. ¿Qué beneficios adicionales tenemos? Vamos entrando en materia en cada uno de estos artículos. El primero tiene que ver con el artículo 93, fracción 21, que tiene que ver con la exención. Y aquí te dice, se puede exentar del pago de impuestos sobre la renta los intereses generados de la inversión, siempre y cuando se cumplan con algunas limitantes que te marca la ley. Que el propio asegurado sea quien haga el pago de las primas o sea igual al contratante, persona física. Que cumpla 60 años y que obviamente tenga por lo menos 5 años de vigencia continua con su plan pagándolo. Además de esto, como bien les comentaba, el segundo artículo es el artículo 151, que habla sobre la deducción y exención. Esto es un plan personal de retiro, está en la ley y te invito a que lo aproveches. Aquí habla que la deducción máxima será el equivalente a 5 UMAS anuales o el 10% del total de los ingresos que tenga la persona en el año, lo que resulte menor. A los 65 años de edad se recibe este ahorro
sin retención de impuestos. O sea, estuviste ahorrando durante el tiempo que estuviste ahorrando, hasta los 65 años, con un monto máximo de 5 UMAS anuales o el 10% de tu ingreso, y cuando recibas ese dinero, vas a recibirlo sin retención de impuestos. Lo entregan al 100%. Oye, ¿tengo que pagar impuesto? Sí, porque dependiendo de cómo lo recibas, ya sea que lo recibas en rentas vitalicias o lo recibas en una sola exhibición, tendrás que pagar el impuesto. Si es a través de rentas mensuales, aplica un tope máximo de 15 UMAS sobre el excedente que vaya sobre ese monto que recibes, vas a pagar el 20% de impuestos. Si lo recibes como un pago único en una sola exhibición, el tope es de 90 UMAS. Es importante aclarar que todo esto que estoy platicando viene en la ley del impuesto sobre la renta. Es importante que de todos modos este tipo de beneficios los consultes con tu contador, con tu asesor fiscal, para que cumplan el 100% de lo que la ley nos exige para hacerlo deducible de impuestos. Hoy la gran ventaja es que este tipo de productos ya están empaquetados, avalados y se comercializan a través de empresas de seguros y en algunos casos empresas que manejan fondos de inversión. Hoy por hoy una herramienta fundamental para poder aprovechar tus beneficios fiscales son los esquemas de los seguros que las aseguradoras en México te ofrecen. Continuando con esto, aquí viene una pequeña nota que habla que el tope deducible de 5 UMAS está alrededor, en 2019, de 154,000 pesos. El tercer artículo que estábamos revisando es el artículo 185, que habla sobre el diferimiento. El diferimiento es básicamente cómo voy a pagar mi impuesto en un futuro, y eso me ayuda a mí a generar un ahorro y obviamente me ayuda a que mi dinero gane más intereses y por lo tanto mi capital crezca. Es una cuenta especial para el ahorro. Puede deducir hasta 152,000 pesos por año fiscal. Durante el plazo del ahorro se difiere el pago de impuestos, es decir, no pagas impuestos, ¿no? Y cuando se retire el ahorro, se hará la retención correspondiente a la tasa máxima impositiva. Es importante tener claro que el monto del ahorro, o sea, todo el monto que estás ahorrando, se hará deducible de impuestos en el siguiente año fiscal. Es decir, lo hiciste deducible de impuestos y al final pagas impuesto sobre ese producto. En resumen, lo que yo te invito es que conozcas estos 3 artículos. No tienes que ser un experto en temas fiscales. Esto lo puede ser perfectamente tu fiscalista. Y si no, que es la parte más sencilla, aprovecha ya los paquetes o los productos que vienen empaquetados por parte de las aseguradoras para aprovechar este beneficio. Y no solamente el beneficio fiscal, sino el efecto compuesto del ahorro. En este ejemplo, hay varios beneficios que tú tienes. Primero, pagas, ¿no? O inviertes en una prima. Esa prima debe ir con base en tu capacidad de ahorro para que puedas estarla pagando durante todo el periodo. Lo hace deducible de impuestos, en este ejemplo con el artículo 151. Tienes un efecto compuesto en el ahorro, porque además de generar ese ahorro dentro del paquete de ese producto de la aseguradora, tú lo que puedes hacer es que el impuesto que te estás ahorrando lo puedes invertir a una tasa, lo reinviertes y generas un doble beneficio sobre ese ahorro. Al final del producto, el vencimiento, tienes que buscar una salida, una estrategia de salida para usar ese capital. Veamos un ejemplo con 2 amigos de la misma edad y misma situación económica. Todo lo anterior fue un preámbulo legal desde el punto de vista fiscal para que te dieras cuenta que estos productos están avalados en la ley. Es decir, hoy el fisco permite este tipo de deducciones. ¿Cuándo lo van a cambiar? No lo sé, pero hoy por hoy sí lo permite hacer. Y lo que yo te digo es que hay que aprovecharlo. La mejor forma de entender esto es a través de un ejemplo. Veamos un ejemplo con 2 amigos de la misma edad y la misma situación económica. Uno de ellos es Juan. Juan normalmente está involucrado y buscando cómo maximizar el ahorro de su dinero. Y por otro lado tenemos a Pedro. Pedro es una persona que normalmente siempre está pensando si vale la pena, es muy analítico
y aunque no lo crean, lo van a ver más adelante, le gusta mucho postergar el tomar una decisión. Juan decidió comenzar su plan personal de retiro. Él revisó todos los beneficios fiscales que están en el artículo 93 y en el 151 y él decidió comenzar su plan personal de retiro. Números genéricos. Actualmente Juan tiene 40 años. Obviamente se piensa retirar a los 65 años y él dice que puede aportar 100,000 pesos al año. 100,000 pesos al año, estamos hablando de menos de 9,000 pesos al mes. Es una persona que por su situación económica es una persona ahorradora, es una persona que logra tener control de su dinero, es buen administrador, puede aportar 100,000 pesos. Y esta proyección que vamos a ver se está dando al 5%. Este producto que está manejando la aseguradora le da un seguro de vida inicial por la suma de 3 millones de pesos, 3,065,118 pesos. Vamos viendo las proyecciones. Son ejemplos reales a una persona de 40 años que no fuma. Si tú tienes esta edad, las proyecciones van a ser exactamente iguales aportando lo mismo. Si tú tienes una edad distinta, tendríamos que hacer el cálculo específico, pero lo importante es que veas cómo este producto genera grandes beneficios, no solamente fiscales, sino en el aumento de tu capital a largo plazo. Aquí estamos viendo las proyecciones financieras de Juan. Si se fijan, es del año 1 al año 25, ¿no? Juan de alguna forma está logrando tener ese ahorro durante todo este tiempo, desde el año 1 hasta el año 25. Juan decide hacer un ahorro de 100,000 pesos, busca el monto máximo deducible de impuestos, que en este ejemplo es de 80,858 pesos. Por lo tanto, el beneficio fiscal que está obteniendo a tasa del 30% son los 24,257 pesos. Por lo tanto, la aportación neta son estos 100,000 pesos menos el beneficio fiscal que está obteniendo Juan en este proyecto de vida que está haciendo para su retiro. Entonces, la aportación neta son 75,000 pesos y si Juan hace esto durante 25 años, vamos viendo los números. La gran ventaja es que él inicia con un seguro de vida de 3 millones de pesos que viene incluido dentro de este paquete o plan que se llama Plan Personal de Retiro. Juan, al final del periodo, termina con un seguro de vida de 14 millones de pesos. Si a Juan le pasa algo en el inter del año 1 al año 25, su familia recibiría esta suma asegurada por fallecimiento. Por lo tanto, sigue cubierto la generación de ingresos. Recuerden que un seguro es la mejor forma o la forma más inteligente de trasladar un riesgo. ¿Existe el riesgo de que Juan fallezca en 25 años? Claro que existe el riesgo. Por lo tanto, él decide tener un seguro de vida que va a proteger a su familia en caso de que él fallezca. Si él no fallece, obviamente tiene todo este beneficio fiscal al final del año. ¿Cuánto estuvo aportando Juan con esta proyección al 5%? 3.8 millones de pesos. ¿Cuál fue el monto máximo deducible que logró? 2 millones de pesos y el beneficio fiscal total en el periodo fue de 606,000 pesos. Por lo tanto, la aportación acumulada, considerando el beneficio fiscal que Juan hizo durante este periodo, fue de 3.2 millones de pesos. Vamos viendo el resumen. Juan aportó durante 25 años 3.8 millones de pesos, tuvo un beneficio fiscal de 606,000 pesos, por lo tanto su aportación neta fue de 3.2 millones de pesos. El total recuperado, que viene aquí al final en la tabla, es de 7.4 millones de pesos. Esa es la recuperación que tiene Juan. Es decir, Juan metió esta cantidad menos el beneficio fiscal versus el total de recuperación fue 226% de lo que él metió a lo que recupera. Obviamente con la proyección del 5%. Si yo saco la tasa interna de retorno de este proyecto de inversión, porque al final es un proyecto de inversión, es decir, yo estoy metiendo flujos anualmente para efectos de una
proyección financiera son flujos negativos, porque al final yo recibo un flujo positivo de 7.4 millones, que traídos a valor presente me da una tasa interna de retorno del 7%, que es una tasa interesante para una inversión que prácticamente no tiene ningún tipo de riesgo. El único riesgo que tiene es que simplemente dejes de pagarlo, ¿no? Continuando con esto, Juan además decidió reinvertir todo el ahorro fiscal, es decir, el dinero que estaba él ahorrando en impuestos, decidió reinvertirlo, ya sea en un fondo de inversiones, en setedirecto.com, porque en setedirecto.com tú puedes empezar a ahorrar desde 100 pesos. Entonces, él decidió abrir su cuenta bancaria y meter ese dinero ahí sin tocarlo durante 25 años. Si nosotros vamos a ese esquema donde Juan reinvierte su beneficio fiscal, el resumen de su inversión sería así. Él aportó 3.8 millones de pesos, tuvo un beneficio fiscal de 606, el mismo beneficio fiscal, pero como tuvo rendimientos, en lugar de 7 millones, recibió 9 millones de pesos. Por lo tanto, Juan está recibiendo un 293% de lo que él invirtió. Y si sacamos nuevamente la tasa interna de retorno, considerando el rendimiento que tuvo su dinero durante todo este periodo, la tasa interna de retorno se va prácticamente al 9%. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, como siempre, decidió postergar un año. Y tú dices, oye, un año no pasa nada, postergar un año me ahorro 100,000 pesos, ¿qué tanto voy a dejar de ganar? La verdad es que prefiero postergar un año y hacerlo después. De hecho, hay un video dentro de mi canal de YouTube que te recomiendo que habla sobre el tema de postergar. Y te vas a dar cuenta cómo el efecto compuesto y el postergar generan en tu contra desde el punto de vista financiero. Pedro, como siempre, decidió postergar un año. Se queda pensando si era buena alternativa o no, lo va a analizar, va a comparar y tomó un año para tomar la decisión. Postergar le salió muy caro. Sí, postergar sale muy caro, sobre todo cuando se refiere al tema de que no se está aprovechando el ahorro compuesto. Postergar, aunque sea solo un año, le salió muy caro. Y vamos comparándolo con Juan. O sea, Juan a los 40 empezó su plan personal de retiro, Pedro a los 41. ¿Cuánto aportó Juan? Aportó una cantidad inicial que tuvo un beneficio fiscal. Juan aportó 3.8 millones de pesos, tuvo un beneficio fiscal de 606, por lo tanto la aportación neta fue de 3.2 millones de pesos y el recuperado 7.4. En este ejemplo, Juan no reinvirtió su dinero, tampoco Pedro. Vamos a verlo en el ejemplo, el primer ejemplo que vimos. Por lo tanto, Juan recuperó un 226%. En cambio, Pedro, como siempre, se esperó un año y decidió comenzar a aportar los mismos 100,000 pesos que aportaba Juan. Fue la misma cantidad, fue el mismo, a la misma edad, a los 65 años, obviamente aportó un año menos. Vas a decir, oye, aportó 100,000 menos. Sí, aportó 100,000 menos, considerando el flujo de dinero. El beneficio fiscal fue menor, la aportación neta fue menor, porque obviamente aportó menos dinero, pero la recuperación fue muchísimo menor porque no aprovechó el efecto del ahorro compuesto. Por lo tanto, Pedro recuperó un 218% de su dinero. Es decir, hubo una diferencia de casi 700,000 pesos en el ahorro recuperado por postergar un año. Para ir concluyendo, yo lo que te quiero comentar es que si tú aprovechas los beneficios fiscales que hoy están en la ley y aprovechas el poder del efecto compuesto en la creación de dinero, te va a ayudar a generar mucho más riqueza, ¿no? Beneficio fiscal más el poder del efecto compuesto en el ahorro. Además, este tipo de esquemas, aprovechar el beneficio fiscal a través de aseguradoras, garantiza tu meta de inversión. Tienes un seguro de vida que va incluido en ese paquete que inicia con 3 millones de pesos y en el ejemplo que vimos acaba en más de 14 millones de pesos. Estás asegurado durante todo el periodo.
Si algo te llegara a pasar, ese dinero llegaría a la gente que tú dejes como beneficiario. Y si llegas vivo, recuperas tu dinero, obviamente con todo el beneficio que hemos visto en los ejemplos anteriores. El monto del ahorro que te sugiero hagas para ese tipo de planes se debe ajustar a tu capacidad financiera. Al final del plazo, ese dinero que has estado tú invirtiendo, aprovechando ese beneficio fiscal, se entrega sin retención de impuestos y dependiendo de cómo lo recibas, puedes inclusive dejar de pagar impuestos, o sea, llegan exentos o pagarás una mínima parte del impuesto. Recuerda, para ir concluyendo este breve webinar, que el dinero se va básicamente por tres formas. Por más que le quieras buscar, el dinero se va por la parte de pagar impuestos, por la parte de imprevistos y obviamente por la parte de los gastos. El dinero se va así, no hay de otra forma. Hoy hablamos sobre la parte de los impuestos, cómo se va el dinero a través de los impuestos y mi sugerencia es que aproveches los beneficios que están en la ley para maximizar el valor de tu dinero. Postergar sale caro. Postergar el ahorro sale muy caro, pero te sale caro a ti, a tu bolsillo y a tu patrimonio. No postergues. Comienza el día de hoy. Te invito a la gente que vino a este webinar para tener una reunión 1 a 1 para explicarte cómo podemos hacer un plan que se ajuste a tu medida, a tu capacidad financiera. Inclusive podemos hacer un check-up financiero que de hecho te podemos dejar la liga aquí abajo para que hagas ese check-up financiero, veas cómo estás, te va a llegar el resultado de cómo estás desde el punto de vista financiero y una vez que lo hagas, si es que lo quieres hacer, tendríamos una reunión 1 a 1. Nosotros normalmente cobramos la asesoría a la gente que nos visita directamente a nuestras oficinas. Tenemos una tarifa por hora. La gente que vio este webinar, que asistió o que fue invitado a través de un contacto, ya sea amigo tuyo o parte del despacho, si te inscribes hoy mismo en esta liga y obtienes una cita directamente conmigo, nadie más te va a atender, te voy a atender yo directamente, con más de 25 años de experiencia en temas financieros. Te puedo dar una asesoría individual, personalizada, para que aproveches al máximo los beneficios fiscales que hoy por hoy tiene la ley. Entonces, te invito a que comiences hoy mismo, le des clic aquí abajo y te inscribas a una reunión, puede ser una llamada telefónica breve de 10 minutos. Abajo viene la liga. Haremos una llamada entre tú y yo para explicarte qué otros beneficios puedes obtener, entender bien cuál es tu situación financiera y de impuestos desde el punto de vista como persona física y hacerte un plan a la medida. Te repito que las reuniones que normalmente nos contratan tienen un costo, ¿no? Pero en este caso, por haber visto el webinar, si te inscribes hoy mismo, podríamos tener una reunión 1 a 1. El costo de la reunión lo absorbemos nosotros como despacho y ahí podemos ver cómo ayudarte a que inicies el día de hoy aprovechando los beneficios fiscales y que además tu riqueza, tu patrimonio crezca lo antes posible, aprovechando el beneficio y el poder del efecto compuesto. Te agradezco, estamos en contacto, dale clic en la reunión y si crees que esto le puede servir a alguien para que deje de pagar tantos impuestos, genere riqueza aprovechando el beneficio fiscal y el poder del efecto compuesto, compártelo. Que tengas buen día, estamos en contacto. Jorge Arellano, nos vemos.